El material que vamos a utilizar es hilaza 100% acrílica en color blanco, rosa y azul, y un gancho del número 2.5. Comenzamos con el color blanco. Vamos a hacer 4 cadenas. Hacemos un punto deslizado en la primera de ellas para formar un círculo, un anillo pequeño. Hacemos 3 cadenas. Ahora dentro del anillo un macizo y una cadena. Voy a repetir esto por 7 veces. 2 macizos y una cadena. Nuevamente 2 macizos y una cadena. Hasta tener 7 pares de macizos. Cerramos esta vuelta con un punto deslizado en el primer punto que tejimos. Vamos a pasar con punto deslizado a la primera cadena que tejimos de la vuelta anterior. Hacemos 3 cadenas y en este espacio vamos a tejer 2 macizos, que sumados a las 3 cadenas me quedan 3 macizos consecutivos, una cadena y nuevamente 3 macizos. Aquí formamos un abanico que consta de 3 macizos, una cadena y 3 macizos, todos en el mismo espacio. En cada espacio o debajo de cada cadena de la vuelta anterior vamos a tejer un abanico como este, y entre un abanico y otro vamos a hacer una cadena de separación. Tejí el primer abanico y una cadena, paso al siguiente espacio. Ahí voy a hacer otro abanico, 3 macizos, una cadena y 3 macizos, todo en el mismo espacio. Ahora tejo una cadena para separar este abanico del siguiente, y debajo de la siguiente cadena de la vuelta anterior tejo nuevamente un abanico como los anteriores. Esta vuelta termina con 7 abanicos y un punto deslizado en el primer punto que tejimos. Para cerrar, vamos a pasar con punto deslizado hasta la cadena del primer abanico. Hacemos 7 cadenas y en la cadena del segundo abanico un punto deslizado. Esta es la abertura de la primera manga. Dejamos pendiente el hilo y con una hebra independiente de esta con la que estamos tejiendo vamos a pasar el tercer abanico, el cuarto, y en la cadena del quinto abanico vamos a colocar el hilo y a tejer 7 cadenas. Y un punto deslizado en la cadena del siguiente abanico.
Cortamos el hilo solamente de este lado. Y continuamos tejiendo ahora aquí. Comenzamos la siguiente vuelta, que sería la vuelta número 3, con 3 cadenas. Vamos a tejer un abanico en la cadena del primer abanico de la vuelta anterior. Hacemos una cadena y ahora en la cadena que divide el primero y el segundo de los abanicos de la vuelta anterior vamos a tejer 3 macizos juntos. Nuevamente una cadena y en la cadena del segundo abanico vamos a tejer otro abanico como el anterior. Hacemos una cadena y en la cadena que divide a un abanico y el que sigue vamos a hacer 3 macizos juntos. Una cadena y en la cadena del siguiente abanico otro abanico como el que está abajo. Una cadena y en la cadena que separa a un abanico del siguiente 3 macizos juntos. Una cadena un abanico, la cadena del siguiente abanico de la vuelta anterior, una cadena y en la cadena central de las 7 que tejimos vamos a tejer 3 macizos juntos. Una cadena y en la cadena del siguiente abanico de la vuelta anterior otro abanico. Una cadena y en la cadena que separa un abanico del siguiente 3 macizos juntos y una cadena. En la cadena del siguiente abanico otro abanico como los que hemos tejido. Una cadena y en la cadena que separa un abanico y el que sigue 3 macizos juntos. Una cadena y en la cadena del siguiente abanico otro abanico.
una cadena, y en la cadena central de las 7 cadenas que tejimos, 3 macizos juntos y una cadena. Cerramos esta vuelta con un punto deslizado en el primer punto que tejimos. Hemos rematado esta pieza, vamos a continuar con blanco haciendo las mangas. Vamos a tejer 7 puntos de este lado y 7 de este. Colocamos el hilo en la primera cadena, hacemos 3 cadenas. Un macizo en cada una de las cadenas. Tejí 7 macizos de este lado. Ahora los 7 del otro. Estoy tejiendo en círculo. Cerramos esta vuelta con un punto deslizado en el primer punto que tejimos. Cortamos el hilo, ocultamos el sobrante con la aguja lanera y hacemos lo mismo en el otro hueco para hacer la otra manga. Estamos por el derecho, vamos a voltear las mangas por el revés y vamos a tejer para formar los puños una vuelta en color rosa de 14 medios puntos. Colocamos el hilo, hacemos una cadena y un medio punto en cada punto hasta terminar la vuelta, que se va a cerrar con un punto deslizado en el primer punto que tejimos. Cortamos el hilo, ocultamos el sobrante con aguja lanera y hacemos lo mismo en la otra manga. Continuamos por el revés. Esta vuelta se va a tejer también en color rosa y únicamente vamos a tejer en cada cadena de la vuelta anterior, ya sea la que tiene intermedia el abanico o la que está separando este abanico de los 3 macizos y estos 3 macizos del siguiente abanico. Aquí hay cadena, aquí también y aquí también. Entonces sobre cada cadena vamos a tejer en una de ellas 3 macizos juntos y en la siguiente cadena 4 macizos juntos. Esto es lo que vamos a alternar hasta terminar la vuelta. Tres macizos juntos en una cadena, 4 macizos juntos en la siguiente, 3 macizos juntos en una cadena, 4 macizos juntos en la siguiente, hasta terminar la vuelta, que se cierra con un punto deslizado en el primer punto que tejimos. Ahora con color azul vamos a tejer 36 cadenas.
Contando del gancho hacia adelante, en la cuarta cadena vamos a tejer un macizo tomando solamente el hilo de atrás de la cadena, y este punto lo voy a repetir en cada cadena, un macizo tomando solamente el hilo de atrás de cada cadena hasta terminar la vuelta. Terminamos esta vuelta con 34 puntos. Vamos a tejer una vuelta más de 34 macizos. Hacemos 3 cadenas y vamos a tejer un macizo en cada punto hasta terminar la vuelta con 34 puntos en total. Hacemos 3 cadenas para comenzar la vuelta número 3. Volteamos el tejido. Vamos a hacer ahora 15 macizos, uno en cada punto. Hacemos una cadena, un punto deslizado a la mitad del último macizo que tejimos, una cadena y un punto deslizado en el siguiente punto de base. Aquí vamos a tejer 2 medios puntos, uno en cada punto, después 2 medios puntos altos, uno en cada punto, 2 varetas, una en cada punto también, y terminamos esta vuelta haciendo 11 macizos, uno en cada punto. Hacemos 3 cadenas para comenzar la vuelta número 4. Volteamos el tejido. Vamos a tejer 10 macizos, uno en cada punto. Dejamos pendiente el hilo. Vamos a colocar en el mismo lugar donde tejimos el último macizo nuestro gancho, y con una hebra adicional independiente de esta con la que estamos tejiendo vamos a hacer 6 cadenas. Esta es la hebra independiente. Aquí voy a hacer las 6 cadenas. Retomo el estambre con el que estaba tejiendo, y ahora sobre estas 6 cadenas
voy a tejer 2 varetas, una en cada punto. Dos medios puntos altos, uno en cada punto. Y 2 medios puntos, uno en cada punto. Vean cómo va quedando el tejido. Vamos a pasar hasta este punto, que es el primero de los 15 macizos que tejimos, y ahí vamos a hacer un macizo, después un macizo en cada uno de los puntos que quedan. Vamos a tejer ahora de aquí a aquí 34 macizos por 2 vueltas. Cada vuelta se comienza con 3 cadenas. Hemos cortado aquí el hilo, vamos a dejar un tramo suficiente para poder unir los costados. Para tejer las mangas vamos a dejar 9 puntos libres de este lado y 9 de este. Y sobre los 16 del centro vamos a tejer 16 medios puntos por 2 vueltas en color azul y una vuelta en color blanco, como en este caso. Una vez que hemos tejido ambas mangas, hay que coser en esta parte y aquí para poder cerrar en los dos lados. Colocamos entonces el hilo, hacemos una cadena. Estamos en el punto número 10, contando de derecha a izquierda. Ahí hacemos el primer medio punto, después 15 medios puntos más, uno en cada punto, para tener en total 16 medios puntos, como les mencioné, que vamos a tejer en la siguiente vuelta, también en color azul, y una vuelta más en color blanco. Cortamos el hilo, ocultamos el sobrante con aguja lanera y procedemos a cerrar esta parte. Para coser solamente vamos a tomar el hilo de afuera de cada cadena en los dos lados. Y así hasta terminar. Cortamos el sobrante del hilo. Ahora con color blanco vamos a tejer el cuello alrededor de este espacio. Comenzamos en el centro, vamos a hacer 3 macizos juntos en el mismo lugar. Después vamos a levantar 6 puntos, 6 macizos repartidos en esta línea inclinada. Ahora 3 macizos juntos, exactamente en el doblez de la manga, lo que divide la parte de la espalda con la parte de enfrente. En esta parte recta, que es corta, vamos a levantar solamente 3 puntos, 3 juntos en esta línea, 6 y 3 juntos en el último punto. Estamos tejiendo por el derecho, o sea, por fuera. Comenzamos entonces con 3 cadenas que representan el primer macizo y en el mismo lugar
2 macizos más. Aquí ya tenemos los 3 macizos juntos. Ahora 6 macizos a lo largo de esta línea. Ahora 3 macizos juntos. Después 3 macizos. Tres macizos juntos. Seis macizos en esta línea. Y termino con 3 macizos juntos en el mismo lugar donde comencé esta vuelta. Vamos a cortar el hilo, a ocultar el sobrante con la aguja lanera y procedemos a armar. Aquí solamente vamos a colocar un moñito de listón bicolor, viene en color rosa y blanco, y 2 botoncitos pequeños en color azul. Igual aquí el mismo listón y 2 botones, pero en color rosa un poco más subido o más encendido que el rosa con el que tejimos. Aquí en la parte de atrás solamente cosimos 3 puntos de cada lado entre sí para que se mantenga cerrada. Y de esta forma se ven ya terminados. Espero que te haya gustado mi trabajo y nos vemos en el siguiente video.